Las personas tenemos derechos y obligaciones, así como propiedad sobre las cosas. De acuerdo con los códigos civiles de la mayoría de los países en el mundo, lo que no es persona es por consecuencia una cosa. Esto incluía a los animales dentro de los bienes muebles, sin considerar que son seres vivos. Hoy hablaremos del concepto y el alcance de los derechos de los animales. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy en Escuela Judicial nos acompaña César Nava Escudero, doctor por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, maestro por la Universidad de Exeter, Inglaterra, licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es investigador titular C por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, catedrático de Derecho Ambiental en la máxima casa de estudios y en la Universidad Iberoamericana, autor de diversas obras sobre ciencia, ambiente y derecho y administración pública. Le agradecemos mucho al doctor César Nava Escudero, nuevamente bienvenido y pues muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que debemos entender? Ya mencionaba usted antes de que iniciáramos la grabación, es un tema polémico hablar de derechos de los animales. ¿Qué debemos entender cuando se habla de esto? Bueno, mira, hay que comenzar diciendo que es muy importante aclarar lo que significa la expresión de derechos de los animales, porque en sí misma la expresión puede generar, y de hecho genera, incomodidad, confusión conceptual, hasta miedo, yo diría, y entonces hay que hacer la precisión de los alcances y significado. La expresión de derechos de los animales tiene dos significados. Por un lado, representa, así en sentido amplio, todas aquellas teorías, conjunto de conceptos que tratan de explicar a través de argumentos diversos la consideración moral de los animales. Y por el otro lado, también representa, pero ya en sentido muy restringido, cómo podemos discutir el reconocimiento de los derechos a estos seres vivos. Así como nosotros tenemos derechos, las personas, también aquí se trata de tratar de llegar a una discusión en donde se pueda reconocerles a ellos también sus derechos. Cuando menciona esto de los derechos y a propósito de este rechazo o miedo que las personas puedan manifestar, es que ¿de qué tipo de derechos estamos hablando? ¿Cuál sería como el alcance de esos derechos? Esa es la primera pregunta que muchos se hacen y que de hecho hasta lo toman de burla porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que algunos animales tengan derechos? ¿Acaso vas a llevar a tu perro a votar o cuándo se van a jubilar tus gatos? Ese es un extremo, ¿no? Sí, claro, no, en realidad no es así. Cuando hablamos de la teoría de los derechos de los animales, nadie está pensando en hablar de todos los derechos. No son ni todos los derechos que nosotros tenemos ni los mismos derechos. Entonces está acotado a cierto tipo de derechos y también no es para todos los animales. Entonces, generalmente lo que discutimos es que los derechos que estamos hablando son derechos morales básicos, tres en particular: derecho a la vida, derecho a la integridad corporal y derecho a la libertad. Y a partir de ahí ya se desprenden algunos otros derechos que son cercanos a estos tres derechos para poder reconocérselos. ¿Cuáles serían los alcances o en qué consistiría, por ejemplo, este derecho a la vida? Pues nos queda claro, pero por ejemplo a la libertad, ¿no? Claro. Y este otro que mencionó. Sí, fundamentalmente la idea es que estos derechos se puedan concretizar bajo el argumento de que no hay que ni matarlos, ni crearles o generarles dolor o sufrimiento, y por lo tanto la idea fundamental es evitar su dolor, evitar que sufran, que los sacrifiquemos en condiciones que son verdaderamente crueles. Y por lo tanto es necesario reconocer esta situación. Finalmente, el alcance de hablar de derechos de los animales es llevar la protección jurídica de los animales a un paso más allá de lo que ahorita tenemos en estos momentos. Una diferencia entre la protección de los animales a ya como un derecho. Así es, la mera protección de los animales significa que nosotros tenemos deberes hacia ellos, ¿no? No los maltrates, no los mates de una manera tan cruel, no trata de condenar ciertas actividades, etcétera, pero ellos siguen siendo, digámoslo así, en el derecho, tienen una concepción de cosas, de bienes, y una cosa diferente es que, digamos, ya tienen derechos que pueden ser
ya considerados como sujetos. Entonces sí es un paso muy importante. ¿Cómo se da este cambio o en qué momento a los animales se les empieza a dejar de ver como cosas, ¿no? A propósito de lo que dicen los códigos civiles. Claro, bueno, en realidad muchísimas legislaciones lo siguen contemplando como cosas, que es el caso mexicano a través del Código Civil. La idea es que para que el animal pudiera dejar de ser cosa, se tiene que decosificar o deobjetivar. Y eso significa en el derecho que tendrían que dejar de ser cosas para ser personas o en su caso sujetos. Y esto, bueno, es una revolución para los juristas porque generalmente hemos asociado a los derechos con las personas. ¿Y quiénes pueden ser las personas? Los seres humanos o algo que tenga apariencia o forma humana. Y eso es impensable para los animales, ¿no? ¿Eso ya lo estamos viendo en la legislación mexicana? O sea, ¿ya está? Se está avanzando. No hemos dado todavía el paso de dejar de aplicarles a los animales normas jurídicas en relación con la propiedad o el patrimonio. Los animales siguen siendo considerados como tales y se les aplican ese tipo de normas. Lo que se está tratando de hacer es empezar a considerarlos bajo esquemas morales ya distintos a una mera cosa, o bien a lo mejor decir que son seres vivos, seres sintientes, pero todavía no damos el paso para considerarlos personas o, en su caso, sujetos. ¿Eso tendría que ser una reforma? ¿Eso tendría que estar en la Constitución o en las leyes generales, bueno, en las leyes ya secundarias? Puede haber, hay un collage de posibilidades, ¿no? Es decir, los abogados pensamos de maneras muy distintas y hay varias opciones. Lo que yo he notado en experiencia de otros países es que ellos empiezan con el Código Civil, porque los códigos civiles que tienen la misma tradición que nosotros seguimos, una tradición romano-germánica que nos viene de hace años, es siempre considerar a los animales como bienes. Y hay clasificaciones, ¿no? Son bienes muebles, bienes inmuebles. Y entonces algunas naciones lo que han tratado de hacer es quitarle ese estatus jurídico de cosa al animal. ¿Y cómo han empezado? Pues señalando que los animales no son cosas. Claro, eso nos genera cierta incertidumbre porque en el derecho, si no es algo, pues entonces, ¿qué es? ¿No? Pero ese es el primer paso, tratar de decosificarlo. Si lo decosificas, le cambias el estatus jurídico, no quiere decir que ontológicamente el animal deja de ser animal. Solamente se cambia el estatus jurídico de cosa, de bien, a persona o sujeto, según sea la discusión. ¿Cuáles son los países que van más adelantados en esto? Bueno, por ejemplo, en Europa se han dado casos muy interesantes. Voy a citar a Alemania, por ejemplo, que precisamente su legislación civil ya tiene la expresión claramente de que el animal no es cosa. Le han seguido otros países, por ejemplo, hay avances más o menos en el mismo sentido en Austria, en Suiza, en Cataluña o Barcelona, y para allá va la tendencia. Sin embargo, no queda claro cuándo sí se pueden aplicar esas normas en propiedad para los animales y además qué animales sí lo van a hacer o no, es decir, dejarían de ser cosas o no. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. Por supuesto. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre los derechos de los animales y ya nos comentaba en el bloque anterior, bueno, un panorama, ¿no? Cuáles son los conceptos, los alcances de estos derechos y entramos un poco a la parte de qué es lo que se está haciendo en materia legislativa o cómo han ido avanzando en otros países. Aquí en nuestro país, ¿qué es lo que deberíamos de hacer o qué pasos se deben ir dando? Bueno, podríamos empezar a fortalecer la legislación del bienestar animal. Eso sí lo podríamos hacer, porque todavía hay prácticas poco aceptadas en los ámbitos ambientalistas y animalistas sobre la forma en la que estamos tratando a los animales. Y ya no deberíamos ahorita todavía estar aceptando, por ejemplo, corridas de toros, donde el principal motivo de matar al toro es la diversión. Eso ya no puede... O los experimentos. Algunos experimentos, exactamente. Creo que el tema más difícil que sigue estando en la mesa de discusión para avanzar en la legislación es si al animal se le puede en todo momento respetar su vida o no, vinculado a si te lo comes o no te lo comes. Ese es un tema sumamente complejo. Ahí está esta parte de los veganos. Y así es. ¿Cómo se abordaría esto?
Bueno, es que hay dos posturas muy claras, ¿no? Hay quienes dicen que la única manera lógica, consistente o congruente de argumentar a favor de los derechos de los animales es que seas vegetariano o vegano, o sea, no comer ningún tipo de producto de animales. Y hay otra postura que dice, bueno, no es necesario llegar hasta ese nivel, sí llevar a cabo ciertas prácticas de reducir el consumo de carne y de todas maneras hablar de la posibilidad de reconocer derechos a los animales, sobre todo basado en la idea de que no estamos hablando absolutamente de todos los animales. Pero claro, ese es el problema que tenemos los abogados o quienes hacen las leyes para determinar qué animales sí y qué animales no. Ahí se tendría que hacer un estudio, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Cuando nosotros planteamos y posicionamos este debate, siempre nos critican y dicen, bueno, pero es que vas a acabar clasificando bajo argumentos morales que quién sabe de dónde los vas a sacar y quién los decide exactamente a si estos animales sí o no. Pero si uno observa la historia de las instituciones jurídicas a lo largo de cientos de años, lo que hemos hecho en el derecho es clasificar y clasificar. Clasificar delitos, clasificar conductas. Y clasificar también animales. Entonces, la clasificación, la tipología, claro que es subjetiva, es arbitraria, pero inevitable. Y en los países que van más avanzados, ¿qué han hecho sobre esto? O sea, ya de plano no comer carne. Bueno, no necesariamente. O sea, han quedado a punto medio. Así es, hay muchos países que como no pueden avanzar a la prohibición o a la abolición total de todas las actividades, lo que hacen es obviamente acercarse a niveles más estrictos de protección de los animales y condenan ciertas actividades. No, mira, cuando el animal está involucrado en actividades de esparcimiento, de diversión, esas condenadas, ¿no? No se pueden cazar cierto tipo de animales. Entonces se avanza hacia allá. Pero yo creo que el quid del asunto desde el punto de vista jurídico es saber si podemos y queremos cambiar el estatus jurídico del animal. Es decir, dejar de ser cosa para que sea como nosotros, un sujeto de derecho, sin que ellos pierdan su condición de animal. El hecho de reconocerle derechos a ellos no quiere decir que van a dejar de ser animales. No se trata de humanizar al animal. Nada más es cambiar el estatus jurídico de cosa a persona o sujeto de derecho. ¿Y quién vendría para hacer efectivos esos derechos? ¿Quién estaría encargado? ¿Los dueños? Bueno, por principio ya no hablaríamos de dueños. Exactamente. La propiedad. Exactamente, porque entonces ya no se les aplicaría ¿cómo sería? Normas. Responsables o tutores. Así como, por ejemplo, los locos necesitan de un tutor, pues también ciertos animales van a tener un tutor. Hoy en día existe de alguna manera esa representación de los animales a través de asociaciones. Pero no es lo mismo representar a un animal o grupos de animales como cosas a representar a un grupo de animales como sujetos de derecho. O sea, hay una connotación jurídica distinta, pero se puede. Los abogados, jueces, magistrados, ministros, académicos no tienen por qué asustarse para debatir este asunto y además contemplar la posibilidad de que se pueda hacer un cambio en el estatus jurídico. Yo soy de los que piensa que en efecto no son todos los animales, tenemos que empezar a regularlo, clasificarlos, y hay varios criterios para saber qué animales sí pueden serlo o no. Entonces, el primer paso es reconocerles esta diferencia, que dejen de ser tratados como objetos, como cosas, y que sean tratados como sujetos de derecho. Así es. Después, ¿qué paso vendría? Saber qué animales van a ser, determinarlos. Esta clasificación. Por ejemplo, podríamos comenzar, que creo que es lo más lógico, con los grandes simios o con los primates en general. Estamos muy cercanos a ellos o ellos a nosotros por razones biológicas, cognitivas, también por razones genéticas, y podríamos comenzar por ahí, o con otros animales. Y ahí también entraría la situación de los zoológicos, por ejemplo. Sí, claro, así es. Poco a poco tendríamos que nosotros pensar que ya los zoológicos, salvo que, y esto es muy discutido, fueran lugares para conservación de especies, tendrían que ir poco a poco. Tendrían que ser vistos más bien así. Así es. Como centros de conservación. De conservación, sí, pero no tanto de diversión, porque cuestionamos mucho que realmente un zoológico pueda realmente transmitir un mensaje de educación ambiental, o que gracias a un zoológico entendamos lo que es el desarrollo sustentable. Yo no estoy muy seguro de eso. Creo que no es así. Tema, sin duda, como mencionaba al inicio, es muy polémico. Sí. ¿Usted qué le diría a quienes son críticos, ¿no?, de reconocer estos derechos como
¿qué beneficio tiene la sociedad? ¿Por qué sería útil, Sí. ¿no?, que se fuera haciendo todas estas adecuaciones? Bueno, lo primero es que hay que dejar la ortodoxia en el discurso jurídico. Si uno se aferra a instituciones jurídicas de hace muchos años y no quiere uno avanzar ni discutir, entonces nos vamos a quedar bajo un mismo esquema. Entonces no hay que tenerle miedo, hay que discutirlo. Discutir el tema de los derechos de los animales no nos hace necesariamente defensores de los animales. Si yo discuto la teoría de Marx, no me hace marxista, ¿no? Entonces, la idea es, primero, abrirse al debate, ¿no? La segunda cuestión que es importante, creo que la utilidad de hacer un tipo de ejercicio como estos es lograr que se reduzcan los niveles de violencia hacia los animales. Y esto ya está comprobado en la medida en la que uno reduce los niveles de violencia, también hay un efecto positivo en la sociedad que se reducen los niveles de violencia. Por eso dicen que quienes están a favor de los toros, por ejemplo, y hay estudios psicológicos sobre esto, tienden a ser violentos, tienden a aceptar guerra, tienden a divertirse con cuestiones de Bueno, en conflictos. lugares con esa tradición, mucho más que en México, ya están prohibidos, ¿no? En España. Sí, exactamente. Algunas partes empiezan ya. Aquí en México también hay una discusión muy abierta. Yo creo que nos vendría bien reducir esos niveles de violencia, ¿no? Incluso la caza también. Creo que la mayoría de las veces, salvo contadas excepciones. Y eso ya está mal visto por la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la caza. Sí hay cierto rechazo, ¿no? Avanza, pero todavía no lo logramos, ¿no? O sea, se siguen cazando borregos cimarrones, patos y ciertos pumas, ¿no? Cierto tipo de animales. Entonces, para allá va, pero falta todavía mucho por hacer. Hace un rato mencionaba el bienestar animal. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de bienestar animal y propiamente de derechos de los animales? Bueno, la palabra bienestar animal se ha usado en los dos contextos que hace rato yo le planteaba sobre los derechos de los animales. Bienestar animal puede ser nada más una cuestión moral, que se le conoce como bienestarismo, hablar de nuestros deberes morales hacia ellos, pero también es cuidarlos, respetarlos, pero también puede ser bienestar animal desde un enfoque vegetariano o vegano. Tiene esas dos acepciones. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos ya un poco encaminándonos a las conclusiones de nuestra charla. Claro que sí. Vamos a la pausa, no le cambie. Qué bueno que sigue con nosotros. Ya estamos en la parte final del programa hablando sobre los derechos de los animales. Y para continuar nuestra charla, ya mencionaba usted en la experiencia internacional, pero aquí en la Ciudad de México, ya a través de la Constitución de la Ciudad de México, también ya tenemos algo más, digamos, más aterrizado, más concreto. Sí, así es, Verónica, qué bueno que lo mencionas. En efecto, la Constitución de la Ciudad de México, la de hace apenas un par de años o 3 años, ya contempla disposiciones que nos permiten acercarnos muchísimo más a esa idea del reconocimiento de los derechos de los animales. Sin embargo, no se dio el paso ni de decosificar al animal, ni del reconocimiento expreso, claro y contundente de que los animales tienen ¿Qué es derechos. lo que dice la Constitución? Bueno, la Constitución considera a los animales como sujetos de consideración moral. Eso no significa que sean sujetos de derechos, eso es que se les ha extendido a la esfera de la moral a los animales. Pero la redacción de la Constitución de la Ciudad de México es francamente confusa porque mete, por ejemplo, el concepto de ecosistemas que comprende flora y fauna como parte de una ecuación de reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no abre la posibilidad de reconocer, ya sea individual o colectivamente, a los animales. Entonces parece que dice que sí, vía ecosistema, pero en realidad no está la otra parte que es la base fundamental para su reconocimiento. ¿Tendría que tener una ley específica para precisar eso? Claro, se podría decir. De hecho, hay una ley aquí en la Ciudad de México, como existen en varias entidades federativas, leyes sobre protección de los animales, donde existe todo un catálogo de principios de derechos de los animales. Entonces, uno puede abrir leyes, no sé, la de Aguascalientes, Coahuila, la Ciudad de México, otras leyes, en donde se da el catálogo de derechos de los animales. Por ejemplo, los derechos, los animales de trabajo, los que trabajan, tienen derecho al reposo, tienen derecho a una alimentación sana, y etcétera, ¿no? Pero muchas de esas normas jurídicas, entre comillas,
son manejadas como principios, no tanto como una norma donde realmente se reconoce, ¿no? Y hay una discusión jurídica entre saber si un enunciado jurídico tiene la misma fuerza, si es norma o si es simplemente un principio. ¿Y los deja entonces a los animales en la misma situación? Sí, los dejan, exactamente. Es un tanto ambigua la regulación. Así es. Hablando de constituciones, ¿qué ejemplos o qué sí podemos seguir de otros países que ya tengan esto en su constitución? Bueno, en América Latina desde luego destaca la Constitución de la República del Ecuador, donde ellos sí de manera contundente y expresa señalan que la naturaleza, a veces se refieren a ella como Pachamama, la naturaleza o Pachamama tienen derecho a, y dan todo un listado de los casos en los que cómo se debe reconocer el derecho. Y no solamente eso, sino que además la propia Constitución dice, la naturaleza tiene derecho a tal, 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 y además señala los ecuatorianos, las ecuatorianas, tienen el deber y la obligación de respetar esos derechos y hacerlos viables. Entonces el avance de la Constitución en Ecuador es fantástica. Creo que la Constitución aquí en la Ciudad de México lo intentó, pero se quedó ahí nada más en el intento. ¿Cuáles serían entonces los parámetros para poder ir adjudicando estos derechos a los animales? Nos hablaba, y no sé si tenga que ver, pues primero con una clasificación, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se podría determinar? Bueno, yo creo que lo más importante es regresar a la idea si nosotros queremos que los animales tengan derechos o no. Si consideramos que sí, si decimos si vamos a incluirlos en la esfera de la moral, quiere decir que ellos son portadores de cualidades morales como todos los seres humanos. ¿Y qué significa eso? Que si eres portador de cualidad moral, puedes tener derechos y obligaciones. En este caso nada más hablaríamos de derechos. Y entonces se tiene que establecer en alguna norma jurídica, puede ser el Código Civil, puede ser la Constitución o puede ser en leyes administrativas o ambientales, qué animales estarían dentro de esto. Yo en lo particular no estoy muy de acuerdo que jurídicamente personifiquemos al animal. Yo mejor hablo de subjetivar al animal, es decir, es mejor, el criterio fundamental es no hablar de la persona animal o de la persona no humana, eso genera mucha confusión conceptual, sino hablar de un sujeto de derecho, porque la experiencia jurídica, la experiencia real, nos indica que ya hay legislaciones y ya hay precisamente casos en los que ciertos seres o entes a los que se requiere reconocer derechos, lo hacen pero en calidad de sujetos, no de personas. Porque claro, si personificamos al animal, tenemos el problema de saber si lo vamos a ubicar como persona física o persona moral. Y eso es un absurdo. Entonces, lo que se propone es crear una tercera categoría, una categoría intermedia, que sería persona no humana o persona animal, no animal. Pero claro, es una categoría intermedia que no es ni una cosa ni la otra, y entonces es una cuasi categoría. Entonces, y crea confusión. Crea confusión porque personificas al animal para tener un cuasi concepto o medio cuasificas la decosificación, se vuelve un problema conceptual. Por eso es que la idea del sujeto de derecho es muchísimo mejor. Y se volvería un problema, me quedé pensando, y estando aquí en la escuela judicial, ¿no? Entre los operadores ya del sistema jurídico, cuando tengan que resolver casos concretos, ¿no? Claro, y vale la pena decirlo aquí en la entrevista. Yo cuando hablo o toco el tema con colegas míos, abogados, incluso con impartidores de justicia, sí hay un dejo de burla, de rechazo. Es que no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados, así es. Creo que lo importante de entrevistas como esta, cosa que es fantástica aquí en el canal, y de veras te agradezco, Verónica, la oportunidad de plantear este tema, es que conozcan cuál es el debate, en qué consiste la teoría de los derechos de los animales, porque si el juez, magistrado o ministro se queda con la idea de que vamos a hablar de todos los animales o que la única posibilidad es la personificación o que tienen que ser derechos morales adquiridos y derechos legales, no vamos a avanzar absolutamente a ninguna parte. Tienen que estar definitivamente familiarizados con este debate, ¿no? Así es, en efecto. Y creo que eso comienza no solamente con la apertura, como ya lo decía, de los operadores jurídicos, acercarse al tema y además discutirlo y ver qué posibilidades, cuáles pueden ser los argumentos para llegar a ese fin, que el fin último es reducir la violencia, protegerlos aún más, porque no hemos llegado a eso. Finalmente, doctor, y un poco pensando en esto último que menciona, ¿cuál es su perspectiva? Usted que tiene un sinfín de artículos sobre el tema y que ha dado seguimiento puntual en sus estudios, ¿cuál es su perspectiva? Ya no hay marcha atrás, eso es una cosa evidente.
pero ¿hacia dónde debemos ir? Ya mencionaba un poco, bueno, la capacitación, ¿no? Sí. El que los operadores del sistema estén al día, en que la sociedad sea un poco más abierta a todas estas cosas. Pero ¿cuál es su visión? Bueno, obviamente la primera es capacitar o acercarnos o que ellos se acerquen a nosotros, los legisladores, porque ahí creo que está un problema muy serio. Los legisladores necesitan conocer bien el debate. Se han presentado por ahí algunas pláticas, de hecho por ahí había una iniciativa en el Congreso de la Unión, pero que no está redactada conforme a los discursos más, digámoslo así, de avanzada que existen en el mundo. Entonces, quien legisla es el legislador, valga la redundancia, ¿no? Pues entonces al primero que hay que capacitar y comentar sobre esto es... Ahora, ¿van a querer? ¿Quién sabe? Eso sí no lo sé. Habrá que preguntarles a diputados y senadores si se animan a entrar en el debate o no. Bien, pues, doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Nos quedamos con estas reflexiones. Número 1, el primer paso, pues la legislación, y después, pues la capacitación y un poco la sociedad, sensibilizarse un poco más con este tema. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. También gracias a usted por su atención y, por supuesto, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y, como siempre, lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.